Buenas. Hoy vamos a ver cómo se fabricó el adaptador de Vigilabebés a trípode y voy a hacerlo utilizando el programa XYZ Maker. Utilizo este programa por la sencillez del programa y sobre todo porque es gratuito. Vamos a empezar añadiendo al espacio de trabajo la base de nuestro adaptador. En este proyecto solo vamos a utilizar una figura geométrica que es el cilindro, con lo cual vamos a comenzar añadiendo un cilindro para la base del adaptador y este cilindro debe de medir tanto de alto como de ancho 73,50 milímetros. Entonces, vamos a empezar colocándolo en la posición 0 de nuestro espacio de trabajo. Hay que tener en cuenta que este programa utiliza la posición o el posicionamiento de la pieza desde su punto medio. Con lo cual, si colocamos la pieza en la posición 0, nos va a colocar la pieza justo en la mitad de nuestro espacio de trabajo. Pero eso lo veremos después. Vamos a colocar las dimensiones 73,50 tanto en lo alto como en lo ancho. Y vamos a darle un grosor a la pieza de unos 5 milímetros. No hace falta tampoco que sea la pieza tan grande. ¿Veis? Aquí está la base. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a colocarla con respecto al eje Z a una altura de la mitad de su grosor. Si su grosor son 5, pues la mitad sería 2,50 milímetros. Esto hace que la pieza ya esté justo sobre nuestro espacio de trabajo. También se puede utilizar una herramienta que se llama posar, que es esta de aquí. Vamos a probarla. Vamos a ponerlo a 3,50. Vemos que la pieza está un poco elevada sobre el espacio de trabajo y si la posamos se coloca a 2,50 milímetros exactos. Bueno, seguimos. Vamos ahora a crear el cuerpo de las patas. Vamos de nuevo a insertar otro cilindro y las patas dijimos que tenían que ser de 3 milímetros de alto con respecto a Z y de 3 milímetros de ancho. 3 por 3 para hacer un círculo perfecto. Con lo cual ya tenemos aquí la pata del adaptador. Vamos a necesitar dos patas, con lo cual voy a copiar la pata y en cualquier lado la voy a pegar. Ya tenemos dos patas. Vamos a ver ahora la cabeza, o mejor dicho, el enganche, lo que va enganchado a nuestra cámara Vigilabebés. Esta cabeza o este capuchón lo vamos a hacer de nuevo utilizando un cilindro y estos cilindros dijimos que tenían que medir 1,60 de alto, 1,60 de alto y 5,50 de diámetro. Para ello 5,50 y 5,50. Perfecto. Vamos a copiar esta figura. Copiamos, seleccionamos fuera y pegamos. Y ya tenemos aquí los dos capuchones. Entonces, dijimos que cada pata tenía que estar a 12 milímetros del el exterior de la base. Con lo cual, si utilizamos la calculadora, veremos que si la base entera mide 73,50, la mitad de la base serían 36,50. 36,50 es
la distancia desde un lateral hasta el centro. Vamos a quitarle los 12 milímetros menos 12 milímetros, que es la distancia que hay desde uno de los laterales hasta la pata, y nos queda que son 24,5 milímetros. ¿Para qué nos ha servido toda esta matemática? Muy fácil. Vamos a coger una pata y vamos a decirle que en el eje 0 la queremos a 0, en el eje Y la queremos a 0 y en el eje Z la queremos a 0. La pata la tenemos justo en el centro de la figura. Ahora vamos a darle la altura de 5 milímetros, que es el grosor de la base, más 1,50, que es la mitad del grosor de la pata. Con lo cual sería 6,50 en su eje Z. La posición X hemos dicho que sería 24,50. Pues la colocamos a 24,50. ¿Veis? Y ya tenemos aquí la pata justo en la posición que queríamos. Desde el centro de la pata hasta el exterior había 12 milímetros. De acuerdo, pues una vez que sabemos estos datos, cogemos la otra pata y hacemos lo mismo, pero teniendo en cuenta que en el eje X necesitamos un negativo, puesto que hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo. Pinchamos la otra pata, le decimos que queremos menos 24,50. En el eje Y lo centramos a 0 y el eje Z dijimos que era 6,50 milímetros. Y ya tenemos las dos patas colocadas en su sitio. Los capuchones, pues los capuchones, como el centro del capuchón tiene que estar justo por el centro de la cabeza, del pie, perdón, pues la posición en el eje X será igual. Lo único que cambiará es la posición con el eje Z, que es la altura. Entonces calculamos a qué altura debe de estar 5 milímetros de grosor de la base más 3 milímetros del grosor del pie más la mitad del grosor de la cabeza, que la mitad del grosor de la cabeza sería 0,75. Madre mía. 5 más 3 serían 8, más 0,75 serían 8,75 en su eje Z. 8,75. En el eje Y lo ponemos a 0 y en el eje X dijimos que era 24,50. En este caso vamos a poner menos 24,50 primero. Y ya, como podéis ver, tenemos el capuchón puesto en su sitio. Cogeremos el otro capuchón con los mismos datos que este y utilizaremos 8,75 de altura, 0 en su eje y 24,75. Y aquí tenemos la pieza hecha. Hay un último detalle que me falta, y es que para adaptarlo al trípode necesitamos un círculo vacío en el medio. Ese círculo vacío vamos a hacerlo de la siguiente manera. De nuevo, utilizamos en la única figura que hemos utilizado en todo el proyecto, que es el cilindro, y lo colocamos pues en el centro. 0, 0 y a una altura de 10, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Que necesitamos que este cilindro coincida con el tornillo que nosotros tenemos en nuestro trípode. El grosor de los tornillos suelen ser de unos 6 milímetros. Así que vamos a hacer que esta figura tenga 6 milímetros de diámetro. Aquí, en las dimensiones 6
y 6. Ah, bueno, perdón. Y en el eje Z lo ponemos a 0 también. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho un cilindro que atraviesa nuestra figura entera. Ahora, XYZ Maker tiene una herramienta que es la herramienta orificio. Para esta herramienta vamos a hacerlo de la siguiente manera. Seleccionamos la figura con la que nos queremos quedar, pinchamos en orificio y después pincharemos en la figura que queremos vaciar, que queremos quitar de nuestro espacio de trabajo, que es este cilindro de en medio. Y nos queda el boquetito para poner el tornillo de nuestro trípode. Bueno, pues así es como hemos hecho este proyecto. Es fácil, rápido y sencillo. Como podréis ver, el único detalle, el único problema es que la figura no es exactamente redonda, pero bueno, para este adaptador tampoco necesitamos una perfección máxima. Espero que os haya gustado este proyecto y que le deis a un like. Hasta luego.